Buenas y bienvenidos a... Mi nombre es Heiner de Roll Simple, Y yo soy Jorge, del Mazo de Muchas Cosas, como antes como siempre. y como después. Correcto. Entonces hoy tenemos varios temas de discusión de los cuales hablar. Que los definimos hace 5 minutos. 5 minutos, tal vez más, tal vez menos, pero por ahí anda. La cuestión es que el primer tema que quiero tocar y que él también quiere tocar es los monjes en los juegos de rol. Tanto en ediciones pasadas como en ediciones presentes, y tal vez hacer un poco la comparativa con cómo lo toman en los juegos de video. Y Otras las de- películas. Las películas, sí, muy cierto. Porque ¿qué es un monje, al fin y al cabo? Normalmente la definición clásica de monje la gente lo asocia más con el clero o con los monjes tibetanos, Y con los artistas marciales y con Goku. con Goku y Vegeta y el puño de la estrella del norte. Y todo eso. Y los boxeadores también, no se olviden los boxeadores, Y cualquier persona que golpee con sus puños y se crea superior a los demás. básicamente. Estamos hablando del tema porque el concepto y las mecánicas de lo que han sido monjes han variado a lo largo de las diferentes ediciones de diferentes juegos. En particular, hablamos mucho de lo que es del sistema de 20 en las ediciones de Dungeons and Dragons 3.5, cuarta edición, quinta edición y por el otro lado Pathfinder también. Ajá, y todo surgió de una duda de un monje de 3.5, ¿cierto? Correcto. Un monje que presentaba ciertas dificultades a la hora del juego porque necesitaba saber en qué especializarse. Un monje tiene una amplia gama de habilidades y poderes y cosas que hacer. Y él tenía ciertas dificultades a la hora del combate porque muy sencillamente los enemigos lograban penetrar sus defensas. Entonces él decía, entonces, ¿cuál es mi rol? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cuál es el rol del monje? ¿Es el de peleador o es el de tipo muy habilidoso o es el del tipo con habilidades místicas o son las tres anteriores? El monje en realidad es un poco de todo, pero necesita tener siempre un enfoque. Porque si no, simplemente puede pasarle lo mismo que le pasa al bardo en ediciones anteriores, que es el, el que juega de todo y no se especializa en nada. Entonces le puede hallar ciertas dificultades a la hora del juego. Uno de los errores de concepto más grandes que siempre ha habido con el monje es que la gente espera que de verdad él pueda hacer todo y lo pueda hacer de una manera excelente. No es así. El rol del monje es un rol físico, es un rol frontal, es un peleador de primera línea. Habiendo dicho eso, sí tiene ciertas dificultades comparados con, qué sé yo, con el guerrero, con el paladín, por el hecho de que sus defensas tienden a ser no tan excelentes, no tiene a tener tantos puntos de vida. Y la forma en cómo hace daño puede ser un poco fluctuante por la metodología en cómo funciona. En el caso de 3.5, él tenía ciertas habilidades como tipo Ragman, las castañas calientes, que es el Flurry of Blows, y tenía mucha movilidad gracias a la velocidad incrementada. El problema es que estas dos habilidades no interactúan de una excelente manera entre ellas mismas, porque para poder utilizar todos los ataques que tenía que ser estático. Para utilizar los bonos de movilidad tenía que moverse y no podía hacer tantos ataques. Entonces tenía que definirse en cómo iba a pelear al final de cuentas. También que necesitaba en 3.5 muchas habilidades para funcionar bien. Necesita fuerza, necesita destreza, necesita constitución, necesita sabiduría. Y si quiere encargarse de los skills, también necesita inteligencia. De hecho, el único atributo que de verdad podía dejar olvidado era el carisma, que de hecho es algo extremadamente común en la mayoría de los monjes que se juegan. Pero ¿quién necesita carisma? Los paladines, los hechiceros, los bardos, la gente sociable. Pero bueno, el punto es que el rol definido del monje es frontal. Ahora bien, él tiene dos maneras principales de hacerlo, el monje de fuerza y el monje de destreza.
¿Cuál es la ventaja de uno y la otra? El monje de destreza era un rol más defensivo, tenía la posibilidad de recibir menos daño, pero no causaba tanto daño. A diferencia del monje de fuerza, que hacía muchísimo daño, pero recibía muchos más golpes. Hay un punto donde de verdad el monje siempre se había destacado, que era contra los magos enemigos, contra cualquiera que utilizara hechizos. Porque dentro de su construcción ya tenían por defecto el grapple y el trip, el agarrar a los oponentes o el tirarlos al piso, lo cual les impedía hacer sus hechizos. Y aparte de eso tenían la resistencia de hechizos, tenían todos los tiradas de salvación buenas. Entonces se puede decir que un monje es un antimagos. Básicamente, es el rol principal de cómo se ha venido utilizando. Estamos hablando de la versión 3.5, igual en Pathfinder. El rol entre ambos no varía. Tienen básicamente el mismo juego de habilidades. Eventualmente sacaron ciertas otras cosas, sacaron dotes, sacaron habilidades diferentes, alternativas que podía tomar el monje, pero siempre el rol tendía a ser el mismo. Trataban de darle un poco más de sabor, pero no le daban más poder. Sacaron el tomo de batalla dentro del libro de las 9 espadas. Ajá. Que eso fue básicamente un replanteo de las clases marciales en lo que fue la edición 3.5. Este replanteo traía básicamente el sustituto del paladín, el sustituto del guerrero y el sustituto del monje. Lo cual fue una manera interesante como lo ejecutaron, porque lo que dijeron es: olvidemos todas las habilidades de clase como tales y en lugar de eso va a tener las técnicas de combate. Lo cual sí le permitió un estilo de combate más fluido, más definido a los monjes, porque ya en lugar de monje lo que se tenía era el Sword Sage, si no me equivoco era el nombre de la clase. Entonces él ya tenía habilidades más permisibles y tenía un rango más amplio de qué hacer. Un monje más místico. Para mí es el monje, como usted dijo antes, es parecido al bardo de cierta manera. Para mí es como un guerrero místico, como una mezcla entre guerrero y mago, de alguna manera. Básicamente. O no necesariamente mago en el término de hechicería arcana, incluso puede ser clérigo, porque hay monjes que tienen habilidades curativas. Correcto. En la fantasía general hay monjes que incluso reviven a la gente, que curan. En el caso de Dragon Ball Z tenemos a Goku, que es el monje que hace daño y tira sus bombas místicas, y por el otro lado tenemos a Dende, que cura. Correcto, exacto, esos son buenos ejemplos. Hay monjes que hacen todo tipo de poderes, es como una especie de misticismo, de poder más allá de lo natural, que los monjes llegan a través de la concentración, o del ki, o el kimagure, o como le quieras llamar. La energía, perfecto. Entonces tenemos que hacer el concepto de 3.5. Hábleme usted del concepto de cuarta, que usted se acuerda un poco mejor de cómo está ejecutado. Pues la verdad no, yo no jugué mucho cuarta como para recordar en específico, mucho menos el monje, la verdad, como para acordarme. Pero en cuarta todo funcionaba con poderes, básicamente. Sí, eran poderes a voluntad, poderes diarios, poderes de combate, una vez por combate. Entonces, esto ya fue en sí el cambio del paradigma de cómo funcionaban todas las clases, a hacerlo una, digamos, de relativa simplificación. Todas las clases tenían un juego de poderes del cual podían elegir. Entonces el monje, su rol permaneció similar, de lo que me acuerdo, de cuarto, que no fue tanto. Porque en ese momento, cuando salió cuarta, también salió Pathfinder, que es, digamos, lo que la mayoría de la gente que está acostumbrado a 3.5 decidió seguir utilizando. Correcto. Y también está el ninja. El ninja tal vez es una especie de monje, se podría pensar, o algunos lo podrían pensar como una especie de rogue, de ladrón, pícaro. O pícaro. Correcto. Y que es otro personaje que también se asocia con los poderes de ki. Correcto. Yo lo veo más cercano al monje que al ladrón en realidad, pero es una especie de mezcla o de híbrido entre los dos. Correcto, porque el personaje se destaca por poder utilizar habilidades de ki, pero también tiene los fuertes del pícaro, que es básicamente el backstab, la puñalada por la espalda, el golpe a punto débil,
el ataque furtivo, como prefieran llamarlo. En general, conceptualmente yo veo al paladín, al monje y al bardo en una línea similar, porque los tres son Personajes híbridos. personajes híbridos que tienen alguna magia, que en el caso del bardo es a través de la música, que en el caso del paladín es a través de su dios o su filosofía, y en el caso del monje es a través de su misticismo y concentración y demás Sí. tonteras. Básicamente el bardo canta para hacer su magia, el paladín usa el poder divino para usar su magia, y el monje entrena años, arduo entrenamiento, fuerza, eh, desgaste, para poder perfeccionar tanto su cuerpo como su mente y su alma. Muy diferente a lo que es Superman, que simplemente sol amarillo y superpoderes. Y en 3.5 las habilidades místicas del monje o ese lado místico del monje no se explora tan a fondo. Sí tiene algunas habilidades que son muy interesantes, como el golpe que lo mata Sí, o que el Queering Palm, lo deja atontado. el golpe aturdidor, la misma resistencia a hechizos que tiene. El hecho de que los puños pegan un dado de 20 de daño. Sí, Ese podría ver como algo místico, correcto. porque un puño está difícil que haga tanto daño en términos normales. Pero bueno, el punto es que no lo exploran más allá de eso. El monje en realidad en 3.5, por lo menos el monje básico, nunca llega a sobrepasar lo sobrenatural hasta nivel 20, donde se convierte En una entidad ajena. en una entidad ajena a este mundo, que todavía está en este mundo, o algo así, pero es una cuestión más conceptual, como que a usted le dicen su personaje ya no está más en este mundo, sino es un ente ajeno al mundo, pero de la palabrería no pasa, no le dan Sí. ninguna habilidad que usted diga, wow, en realidad soy Dios. Sí, básicamente es la relativa iluminación de la que tanto hablan muchos monjes al respecto. Y finalmente llegamos a lo que es la quinta edición, donde los cambios, toda la edición también trajo cambios muy positivos a lo que es el monje. Para empezar, que cada monje tiene diferentes tradiciones monásticas para elegir. Y sin embargo, el enfoque del monje no ha cambiado en una manera terrible, pero sí tiene más refuerzos en cuanto al misticismo, porque una de las tradiciones en particular le permite a usted gastar sus puntos de ki para replicar hechizos. Correcto, y eso me parece más acertado desde ese punto de vista conceptual de lo que es el monje, y en quinta le dan más pelota a eso, a que el monje debería tener habilidades sobrenaturales. Correcto, entonces también quinta edición, como fue todo el cambio en el sistema, fue un cambio significativo, también le da más permiso, más flexibilidad en cuanto a cómo funciona. Por ejemplo, para ya poder utilizar todos sus ataques, no importa si hace un movimiento o no, porque sus ataques provienen de las acciones bono. Entonces puede ya sea normalmente gastar su acción bono para un ataque adicional sencillamente o gastar puntos de ki para meter aún más ataques. Es correcto. Conceptualmente el monje de quinta está más cercano a lo que el monje representa en el imaginario común. Sí. Ahora bien, ¿qué tanto se acerca y qué tanto no? Porque a mi gusto, sí es probablemente el mejor intento que han hecho hasta el momento de captar lo que es el espíritu del monje. Sin embargo, yo siento que todavía falta un poco más, porque no es, porque aunque tiene la parte mística, todavía no llega al extremo que a muchos jugadores les gustaría, y eso también es un poco de la dificultad entre el concepto de lo que es el monje como tal a nivel de juego y el monje como tal a nivel de películas o series o videojuegos, porque en los videojuegos es común ver, por ejemplo, en los Final Fantasy, el monje que pega daño excesivo con sus puños y aparte de eso puede curarse, puede hacer daño de elementos, puede quitarle el veneno a los aliados, puede infligirle estatus negativos y hace de todo al mismo tiempo. El monje debería poder hacer de todo, como el bardo. Por ejemplo, el bardo en quinta edición literalmente puede aprender cualquier conjuro del libro. El monje, para mí, debería tener la misma flexibilidad. Un monje es una persona que a través de su concentración y meditación puede llegar a cualquier lado del universo, entonces debería poder hacer cualquier conjuro del universo. Si quiere
hacer resurrecciones puede hacerlo, si quiere tirar fuego por la boca puede hacerlo, si quiere tirar bolas de hielo puede hacerlo, cualquier cosa que se proponga, debería haber una orden monástica que se dedique a poder hacer X cosa. Correcto, eso ya estamos en el territorio del Ranma con todos los diferentes tipos de artes marciales que existían, lo cual nos lleva a que uno de los conceptos comunes que se utilizaban en ediciones anteriores era que usted no tomaba niveles de la clase de monje como tal. Lo que hacía era que usted se ponía el dote del golpe mejorado desarmado y entonces elegía una clase de que hiciera hechizos, por ejemplo, el hechicero, el mago, el clérigo, el druida. Y uno jugaba con el concepto, entonces su personaje era extremadamente místico, pero no tenía esa parte, tan fuertemente la parte de cuerpo a cuerpo, de los puños y de elevación por medio de la sabiduría, que es uno de los conceptos más comunes. Al fin y al cabo, yo siento que mecánicamente el paladín, el bardo y el monje deberían ser muy similares, especialmente el bardo y el monje deberían ser muy similares desde el punto de vista mecánico. Y no lo es así todavía. En quinta claramente podemos ver como el bardo tiene una mayor flexibilidad, por ejemplo, que esas otras dos clases donde tienen menor acceso a conjuros y menor poder de conjuros. Porque hubo una transformación grande en lo que fue el bardo para llegar a la quinta edición. En quinta edición el bardo no es un hechicero secundario, es un mago primario. Su poder total viene de sus conjuros, al igual que el de un mago, de un hechicero, de un clérigo o de un druida. El paladín tuvo una pequeña mejora en cuanto a los hechizos en esta edición, pero sigue siendo igual un personaje tanto de cuerpo a cuerpo como de hechizos, como antes previamente lo era también el bardo. Y el monje no recibió ese cambio, el monje sigue siendo un personaje enfocado en el cuerpo a cuerpo, a sus habilidades. Tiene la capacidad de emular ciertas habilidades místicas a través de los puntos de ki, pero todavía sigue siendo un personaje muy claramente de cuerpo a cuerpo, más allá de lo que un paladín lo es, porque un paladín tiene todas las habilidades de cuerpo a cuerpo más sus hechizos. También eso, el estilo de combate de un monje no debería estar limitado. Pueden haber monjes de ataques de rango, por ejemplo, que usen shurikens. Hemos visto, por ejemplo, en juegos y películas ninjas que se especializan en usar armas de rango, incluso monjes que se especializan en usar arco y flecha. Correcto, la arquería zen es uno de los conceptos más comunes en cuanto a lo que es trabajar un monje de rango. Y dentro de la arquería zen también entra el tirar las dagas en lo que era la edición 3.5 porque era a través de un dote y ciertas habilidades que le permitían a usted de verdad hacer un personaje de rango, pero ocupaba usted estudiar muchos libros y poder crear el personaje bien planeado. No era un concepto que usted podía sacar inmediatamente apenas abría el libro básico y decir, ah, sí, mira, el monje tiene la opción de rango. Los monjes deberían ser mucho más flexibles, como literalmente poder hacer cualquier tipo de habilidad que quieran. No necesariamente quiere decir que eso salga del balance, pero sí quiere decir, por ejemplo, como un mago, que usted puede tener un mago que conjura animales o un mago que tira bolas de fuego. De esa misma manera pueden haber esos tipos de monjes. Hay muchos tipos diferentes de monjes en el imaginario común, como por ejemplo en la película Héroe, ahí se pueden ver varios tipos de monjes con diferentes habilidades, y en Electra se pueden ver varios monjes con diferentes habilidades, como uno que tiene la capacidad de convertir tatuajes en animales, y algo así es imposible de hacer, o por lo menos fácilmente de hacer, con las reglas del monje en cualquiera de las ediciones de Calabozos y Dragones, y es algo que se debería poder hacer. Correcto, y es que estamos hablando también un poco del mismo sabor que uno le da. Ahora que usted menciona Electra y ese monje que convertía sus tatuajes en criaturas, eso fácilmente es emulado por cualquier hechicero, por cualquier mago. Pero no por un monje, no con la clase de monje. Y si usted ve ese personaje en la película y usted dice, yo quiero tener ese personaje, un personaje similar, usted va al libro y se dirige directamente a la clase monje y no va a ver que esa clase le da esa opción. Esa habilidad está más bien escondida en otra clase como en el druida o como en el hechicero, incluso hasta en el bardo. Es más fácil llegar a un personaje similar que con el monje, y el monje debería tener la capacidad de poder llegar a ese concepto de personaje. Correcto, y de hecho hay algo muy curioso al respecto que es
El brujo es probablemente lo más cercano mecánicamente a los conceptos más comunes de monje, digamos tipo Goku o tipo Ryu y Ken en Street Fighter, o cualquier otro personaje que pelee con sus puños y tirando bombas de energía. ¿Por qué? Porque los Warlock tienen uno de los hechizos más utilizados por los Warlocks, por los brujos en quinta edición, y que era una habilidad de clase en la tercera edición, es el Eldritch Blast, que es básicamente una esfera de energía con la cual usted impacta a distancia y va incrementando su poder conforme incrementan los niveles, lo cual es un concepto que la mayoría de la gente tiene en cuanto a lo que son esta clase de monjes, porque vemos que cada vez el Kamehameha de Goku se hace más fuerte, que el Hadouken de Ryo se hace más fuerte. Y bueno, también existen otros tipos de monjes para no irnos unilateralmente en esa dirección. Hay monjes que son menos místicos o nada místicos y que más bien se enfocan en controlar su propio cuerpo y en realidad nunca dejan el reino físico de esta manera en la que van a hacer cosas sobrenaturales, y también la clase debería ser suficientemente flexible para darle cabida a ese tipo de personajes, de esos conceptos de personajes, sin necesidad de que la persona, el personaje tenga artes parecidos a la magia. Hay algo curioso en ese concepto. Me recuerdo de Kenshiro del Puño de la Estrella del Norte. Él sí tenía algo místico porque él peleaba golpeando ciertos puntos de presión, pero la mayoría de su combate era golpes, 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 patadas, patadas, patadas. No era tirar bombas de fuego, no era tirar bombas de energía, era golpear, golpear muy duro, golpear muy rápido y eventualmente de tanto en tanto utilizar sus golpes de presión para explotarle la cabeza al enemigo. Sí, correcto. Entonces, en general, el monje debería ser aún más flexible, pero sí hemos ido en una progresión que ha avanzado, sí, ha avanzado bastante y ha mejorado bastante el concepto de monje hacia lo que el monje realmente es, el espíritu del monje, las mecánicas del monje, ha avanzado bastante, pero no hemos llegado ahí todavía. Estamos más cerca. Y como decimos, a veces necesitamos adaptarnos si lo que estamos es pensando en un específico concepto de personaje. Porque como les decimos, el monje actualmente, ya sea en quinta edición o en Pathfinder, es un guerrero frontal de cuerpo a cuerpo con unas pinceladas místicas. Correcto. Si queremos otro concepto más allá, que sea igual el personaje pensante, meditante, que entrena, pero que conjura bestias de sus tatuajes, tal vez lo que necesitamos es utilizar una clase diferente para cumplir con el concepto que queremos hacer. Así es, pero suficiente sobre monjes. Sí. ¿Cuál es el siguiente tema? Aventuras ocultas. El poder de la mente del tercer ojo. Estamos hablando básicamente de el playtest que Paizo hizo disponible recientemente. Es su versión de poderes iónicos. O psíquicos, como le dicen ahora. Psíquicos, iónicos, el poder de la mente, el poder de la magia de la mente, que eso fue tal vez lo que más me llamó la atención. Este producto todavía no está finalizado, todavía no está disponible a la venta, solo está el playtest. Es un documento completo que te muestra unas 4 o 6 clases bases, si no me equivoco, y una lista de magias, de hechizos psíquicos que funcionan de una manera similar pero diferente al tipo de magia que ya se maneja. Sí, y el concepto de psíquico que está apostando Pathfinder ahora es menos como los psiónicos que recordamos y más como algo de ocultismo y de mediums y de auras y de esas cosas más de la mitología moderna. Por eso es que se llama aventuras ocultas, porque se enfocan más en un poco la parte del misterio, del suspenso relacionado y no de los superpoderes. Sí, es menos superpoderes y superhéroes y mutantes y X-Men y un poco más como mentalistas y charlatanes con poderes reales. Y detectives psíquicos. Es muy interesante el concepto, estamos hablando porque de hecho ya le estamos haciendo la prueba de cómo funciona. En el concepto, a grandes rasgos, es casi que lo mismo que utilizar magia normal.
a grandes rasgos, mencionamos, porque hay detalles que varían. Por ejemplo, las clases nuevas, eh, solo hay una que no utiliza las magias psíquicas como tales, pero es porque utiliza ciertas clases de poderes y mejoras en cuanto a sus hechizos que los hacen a voluntad, muy similar a cómo funciona el grupo, de hecho. Básicamente tienen una habilidad que canalizan, que pueden utilizar constantemente, dependiendo de cuál grupo se afilien, ya sea, por ejemplo, poder elemental de fuego, de aire, de tierra. Es una visión de la magia más mística, más oculta, más, no sé, más difícil de concebir y de controlar a la que estamos acostumbrados. Correcto. Mientras que el resto de las clases sí se apegan más al tipo de magia estándar de hechizos por día, hechizos por nivel. No son exactamente hechizos preparados, son hechizos conocidos porque son de vuelta poderes psíquicos, entonces usted los conoce. El, la diferencia más importante tal vez entre este tipo de poderes y la magia normal es la descripción que le dan. Para empezar, no tienen ninguno de estos poderes componentes ni vocales ni somáticos. Todos en general se sustituyen por un enfoque de la mente y un enfoque del alma, a grandes rasgos. Lo cual involucra que si usted tiene que hacer chequeos de concentración para poder ejecutar uno de estos poderes, es muchísimo más difícil de mantener que lo que un hechicero normalmente puede hacer. Porque básicamente lo que quieren decir es que la magia normal de un mago es de aquí para afuera, el poder de la magia psíquica que se utiliza es aquí adentro, aquí. Sí, de hecho, esa palabra psíquico la hemos estado utilizando los manuales recientes como Quinta Edición y ahora Pathfinder con las aventuras ocultas. Es una palabra bastante reciente que viene de alma en griego, pero hasta hace muy poco, relativamente, se ha estado utilizando en el lenguaje para referirse a este tipo de cosas. Así que es históricamente una extraña elección de palabra para decirle a los poderes mágicos de esta índole. Es, digamos, consecuencia de las progresiones de entendimientos y de manejos de la cultura pop y de todo lo que se da en los últimos años. Usted llega y le pregunta a una persona en la calle, ¿usted sabe lo que es un psiónico? Se va a quedar probablemente extrañado. Si usted llega y le pregunta, ¿qué es un psíquico? Así es de esa gente que dice que con la mente no sé cuánto y no sé qué. Lo logran acertar a la primera, no hay duda. Es un cambio esperado, digamos, y también expandir y simplificar para que la gente que viene ingresando a este tipo de juegos puedan hallarse un poco más identificados, digamos. Sí, pues, a veces se siente un poco fuera de lugar en la fantasía tradicional, eso sí. No, tal vez no es para todo tipo de juegos, ni para todo tipo de ambientaciones. Correcto. Lo que sí me llamó de este playtest en realidad es el subcasteo. Ajá. Eso es una metodología interesante de cómo funciona esto que me imagino que van a extender eventualmente al resto de tipo de magias. Básicamente es decir que existe una magia, digamos, de látigo mental 1, látigo mental 2, látigo mental 3, látigo mental 4, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de esos es de un nivel de hechizo superior y obviamente hacen más daño conforme sube el nivel de hechizo. Pero el que tengan la capacidad de subcasteo les permite dos cosas. Número uno, usted puede utilizarlo como una de las versiones menores del hechizo, que hacen menos daño, por, digámosle así, porque si usted quiere atacar a alguien, pero no matarlo, nada más herirlo o asustarlo, normalmente atacarlo con el poder más fuerte que usted tiene no es lo más razonable. Entonces permite utilizar una versión más débil del mismo, que va a infligir el daño menor o va a tener los efectos de la versión menor, pero utilizando el mismo nivel de hechizo. Y el segundo efecto, si usted tiene una versión anterior a estos y usted aprende una versión superior, usted puede inmediatamente olvidar la versión anterior y sustituirla por algún otro hechizo
del mismo nivel. Por ejemplo, si yo tengo látigo mental 2, subo de nivel y aprendo látigo mental 3, puedo cambiar ese látigo mental 2 por algún otro hechizo del mismo nivel. Lo cual es, digamos, algo bienvenido en realidad. Es algo que no se manejaba antes, que es un concepto relativamente nuevo para estos juegos. En la mayoría de juegos de rol de computadora o de videojuegos no importa porque usted siempre tiene todos estos disponibles en la misma línea y normalmente la mayor parte del tiempo usted no los utiliza fuera de combate, entonces usted nada más utiliza la versión más fuerte. Es Pero interesante. sí, Es interesante eso y tal vez una manera muy complicada de hacerlo, pero es la única de hacerlo. La única manera de hacerlo teniendo el sistema que se tiene. Los hechizos, los conjuros deberían de progresar. Yo pienso que deberían progresar con el nivel del personaje y que si él quiere lanzar el conjuro a un nivel menor, debería poder hacerlo en, en cualquier conjuro en general y no que haya un conjuro diferente para cada nivel, porque eso, además de quitar espacio en el libro, hace más complicado el sistema. que eso fue uno de los cambios bienvenidos en quinta, pero lo hacen al revés. Usted en quinta edición lo que hace no es tirar versiones más débiles del hechizo, sino que usted puede mejorar el mismo hechizo utilizando un espacio de hechizo más alto. El ejemplo que se me viene a la mente muy claro es el Witch Bolt. Es un hechizo de daño de electricidad que hace un dado de 12, si no me equivoco. Pero entre más slot, es de nivel 1, pero si usted lo utiliza en un slot de nivel 2 hace 2 dados de 12, si lo usa en uno de 3 hace 3 dados de 12, etcétera, etcétera. Entonces, eso le permite a usted que sus hechizos, número uno, no todos van a subir automáticamente. Entonces, usted puede manejar mejor cómo va a lidiar el daño. Y también le permite potenciar hechizos y que le sean útiles durante el resto de su carrera. Porque en las ediciones anteriores, los hechizos en general siempre tienen un máximo de daño que pueden hacer. Que eso es otro experimento que a veces la gente maneja, remover esos límites de daño. Lo cual ahí sí se puede romper el balance fácilmente. Sí, la forma en que le hace Quinta es de una mucho mejor manera, más efectiva, más simple de entender y todo. Pathfinder no se puede dar ese lujo porque está montado sobre un sistema que es 3.5 y que ya tiene cierta manera de ser y habría que hacer cambios muy fundamentales para poder aplicar algo como esto de otra manera. Correcto, es también más que nada por la metodología como funciona la misma magia. En quinta edición usted tiene una cantidad muy limitada de hechizos en su personaje, sin importar de qué clase sea o de qué nivel sea. En Pathfinder usted tiene todos los hechizos a su disposición en todo nivel, básicamente. Un mago que tiene varios libros de hechizos y nivel suficientemente alto puede tener 40, 60 diferentes hechizos preparados en total. Y estamos hablando de que puede ser eso a nivel 10. Un mago de nivel 10 en quinta edición va a tener 15 hechizos a lo máximo preparados. Sí, muy bien. ¿Y cuál es el siguiente tema en la lista? El siguiente tema, este es uno muy interesante. Estábamos hablando de un efecto, una curiosidad que notamos. Normalmente, cuando la gente termina una sesión de juego de rol, ya sea Dungeons and Dragons, ya sea Pathfinder, ya sea Eternity, ya sea Anima, hasta el mismo World of Darkness, eh, eh, cualquier juego de rol, la gente tiende a salir toda feliz, toda eh, realizada, para decirlo de una manera, diciendo qué bonito estuvo, qué emocionado, ya quiero que llegue la siguiente sesión. Cuando hay una sesión de un juego de cartas, digamos de Magic, normalmente solo una persona sale con ese mismo sentimiento. El que gana. Precisamente. Entonces, queríamos hablar un poco de lo que es los efectos de los diferentes juegos de mesa posterior al juego de mesa. Sí, correcto. Por ejemplo, después de una sesión de jugar Monopoly, por ejemplo, generalmente podemos observar que el grupo de juego, de jugadores, solo uno de ellos realmente
sale feliz y emocionado que fue el que ganó, y los demás no tanto. Son juegos, cuando el juego es competitivo, generalmente la balanza se inclina a favor del ganador. Cuando en un juego de rol ninguno es perdedor, todos son ganadores, es un juego coordinado que no es competitivo, sino es un juego comunitario. Entonces todos al fin y al cabo logran algo. Si salen frustrados o no emocionados, es por alguna otra razón. Correcto, y es muy común que en esta clase de juegos competitivos siempre haya alguna clase de reclamos al final del juego o eventualmente van a aparecer, aunque también normalmente se generan muchas anécdotas por ello mismo. Lo curioso es que eventualmente a la gente sí le agrada jugar ambos juegos, pero en los juegos donde el ámbito no es competencia entre las personas, sino competencias contra el ambiente o las situaciones, tiende a tener un efecto más positivo y más creador de grupo. También hay juegos de mesa que es todos los jugadores contra el juego en sí y no son jugadores contra otros jugadores. Entonces al final del juego no hay nadie que resulte con un sentimiento de perdí, sino o todos ganan o todos pierden. Por lo menos todos están en la misma página. Que me vienen a la mente la ira de Shardalon y Y el de el Cthulhu. de Cthulhu, ajá, correcto. El de Cthulhu es muy curioso porque normalmente uno pierde siempre. El juego de Cthulhu de mesa, el único ganador es Cthulhu. Correcto. Es un juego de mesa muy interesante, muy explorativo, muy de suspenso, pero tiene una característica que es muy sencillo que los jugadores pierdan el juego. Es extremadamente sencillo, porque en la primera mitad del juego los jugadores logran desarrollan y se mueven rápido y logran las metas sin ningún problema. Hasta el momento en que llega la mitad del juego, donde se descubre cuál va a ser el mal que va a aparecer, y entonces en ese momento los pobres empiezan a sufrir y sufrir y sufrir y sufrir y sufrir, y se les imposibilita ganar, muy, muy difícil. Pero también eso tiene que ver con el mismo mundo en el que está basado las historias, porque en las historias nadie gana. También hay juegos que combinan lo competitivo con Lo lo colaborativo. colaborativo. Que se nos viene a la mente Betrayal at the House of the Hill, la casita. Más conocido como la casita, que en cierto momento del juego, yo diría la primera mitad del juego es colaborativo, no hay nadie en contra de nadie, de repente hay un traidor en el grupo y a un jugador le toca estar en contra del resto del grupo y al fin y al cabo en el juego sí van a haber perdedores y ganadores, pero por lo menos al final del juego la gente termina con una noción de, a pesar de que perdí, la mitad del juego por lo menos la gané, porque la primera parte del juego no es competitiva. Correcto. Y hay algo muy importante al respecto es que como cualquier persona puede ser el traidor, la gente es muchísimo más comprensiva al respecto. Dicen, sí, tenemos que ganar el juego, pero no culpan o no se centran específicamente en la persona porque haya sido el traidor, sino tienen un entendimiento claro, cualquiera pudo haber sido el traidor. Son Sí. cosas que suceden. Lo cual es muy interesante. También el mismo tipo de competencias que pueden traer los diferentes juegos puede llevar o no al conflicto. Me viene a la mente, digamos, el juego Dixit. El juego Dixit es un juego competitivo, pero es un juego muy de grupo totalmente, porque todos los jugadores tienen que ir definiendo cuál es la imagen que se les parece más al concepto que se describió, tienen que estar pendientes, ok, la gente me está entendiendo, no me está entendiendo, estoy ganando puntos porque vieron que yo estoy acertando los conceptos, no los estoy acertando. Entonces es un juego competitivo, pero que también conlleva demasiado de lo que es la participación en grupo. También están los juegos no realmente competitivos, que son competitivos en concepto, pero al fin y al cabo no importa quién gane o quién pierde, todo el mundo se divierte porque la parte competitiva del juego no es el foco del juego, no es lo más importante y la gente en realidad al jugarlo no le da importancia, como por ejemplo Cards Against Humanity. ¿Sí? O se acuerda Pimp the Backhanding.
Un gran juego, Sí, muy memorable. el concepto de estos juegos sí, siempre va a haber un ganador, siempre es competitivo, pero los juegos fueron diseñados nada más para entretenerse, para pasar el rato. Son juegos que usted no toma en serio la parte competitiva. Si usted puede no tomar en serio la parte competitiva de un juego, entonces se va a divertir de cualquier manera. Pero algunos juegos es imposible no hacerlo, como Monopoly, por ejemplo. Siempre sale alguien perdedor, siempre hay peleas entre la gente. Por eso se burlan mucho de que estos tipos de juegos desintegran familias y cosas así. El uno es uno de los peores al respecto. Es un excelente juego, el que diseñó el juego del uno sabía lo que estaba haciendo, porque es un juego muy entretenido, perfecto para toda la familia, para todas las edades, pero tiende a ser muy cruel en la metodología al final cuando la gente juega. El mapa. Bueno, eso fueron las opiniones en cuanto a los efectos de juegos de mesa. El mapa, ¿qué hiciste con el mapa? El mapa. Pero bueno. Ay, ok, entonces ya esos fueron los temas que cubrimos. Nada más tenemos en cuanto a dudas e inquietudes para esta ocasión solo una, que es en cuanto al sistema de Dungeons and Dragons quinta edición. Otra vez quinta edición teniendo reglas tan simples que son complicadas de entender. Que es específicamente el dote de suertudo, el fit de Loki. Ajá, que lo deja a uno tirar un dado adicional, pero en el libro no viene especificado qué pasa cuando usted tira ese dado adicional y usted tiene ventaja, o peor aún, tiene una desventaja en esa tirada. Hace poco, en el sitio de los brujos de la costa, Magos, o como quieras llamarles a esos sortílegos de magos. el borde. El punto es que esos magos hicieron unas aclaratorias con respecto a eso, que solo lo hicieron aún más complicado. En realidad es muy sencillo como está establecido el texto. Dice, cuando usted haga una tirada, usted tira un dado adicional y elige el mayor. O bien, cuando su enemigo hace una tirada de ataque contra usted lo puede hacer tirar un dado adicional y usted elige cuál utilizar. Se utiliza el menor, obviamente. Pero los hechiceros de la Ribera en este artículo dijeron que, muy claramente dijeron que si usted tiene el fit de Loki, eso no, y usted lo utiliza en una tirada con desventaja, eso no le quita la desventaja. Exacto. Entonces básicamente usted sigue teniendo la desventaja, pero ¿qué es lo que pasa? Usted tira 3 dados y coge el menor, elige el menor, el mayor, perdón, o el que usted quiera, de esos 3. Básicamente es por el hecho de que la siguiente complicación, llego, voy a hacer mi tirada, tengo desventajas, decido ser suertudo, entonces tendría que tirar 2 dados por la desventaja y elijo el menor y luego tiro un dado adicional por el Loki, o bien tendría que tirar los 3 dados a la vez, o bien tiraría uno por uno. Entonces ahí es donde está la situación de la complicación de esto. Lo irónico del caso es que en una situación en la que el personaje no tiene ni ventaja ni desventaja, usted va a tirar 2 dados y elegir el mayor de esos dos, el mejor. Si usted tiene más bien una desventaja, es algo en lo que su personaje se encuentra en una desventaja, no tira 2 dados, tira 3 y escoge el mayor, lo que significa que Loki lo hace a usted mejor en las circunstancias en donde usted es peor. Lo que, aunque suene irónico, sí tiene sentido, porque se me viene, por ejemplo, Piratas del Caribe 2 a la mente, y claramente Jack Sparrow es una persona con suerte, y en las situaciones donde peor le debería de ir es donde mejor le va. Lo cual es una manera muy agradable de tocar el tema. La forma más sencilla como lo manejan muchos maestros de juego es simplemente utilizarlo como si estuviera dando una ventaja o a usted mismo una desventaja al enemigo. Entonces lo que hacen es básicamente cancelarlo. Si usted tiene una desventaja o si el enemigo tiene una ventaja, usted le cancela la ventaja. Se utiliza eso para simplificar el juego.
pero de la manera en como está escrita es básicamente la superventaja. Las reglas son un poco complicadas de llegar a esta conclusión y de la manera que están escritas, como no especifican este caso en particular, que en mi opinión deberían de especificarlo, puesto que es algo muy común que se dé en el juego, es muy difícil llegar a esa conclusión, pero esa es la manera en la que funciona, es lo que tiene más sentido. Y en resumen, hermanos, cuando usen Loki, úsenlo cuando tengan más una desventaja, no lo usen cuando no tienen ni ventaja ni desventaja, porque el fit en realidad viene a relucir en los peores momentos. Correcto. ¿Qué es donde nuestros personajes tienen que salir avante en esas ocasiones? Porque si no vendrá la distopía y en el próximo capítulo Mad Max. Así es, en el próximo capítulo hablaremos sobre esta película del Loco Max, una pequeña película australiana de bajo presupuesto en la que sale Mel Gibson. O una película de gran presupuesto donde sale Tom Hardy. Ya lo veremos en la próxima vez. Es todo por hoy. Tuvimos unas pequeñas complicaciones técnicas, pero esperamos solucionarlas pronto. Fin. Todo es asombroso. Espacialmente el rol. Todo es rol. Todo es rol. Nos vemos. Aléjense del sol.